El analista financiero Jorge Benavides se convierte en su mejor compañía las noches de los miércoles por Expert TV. Invitados de lujo confesarán cómo es ese economista que todos llevamos por dentro. Ya lo sabe, 8 de la noche por Expert TV. No se lo pierda. Bienvenidos a un episodio más de Salud Financiera. Este es el podcast. Me disculpan, siempre ando de camisa, siempre corbata, chaleco, pero hoy la ocasión lo ameritaba y tenía que ponerme la camiseta del único equipo grande de este país. Hay otros que dicen que nacieron grandes, todavía no los conozco, pero este sí, este tiene 36 copas de entre toda la cantidad de títulos que tiene, porque tenemos un museo para contar los títulos. Y por supuesto, si me la puse es porque tengo a don Juan Carlos Rojas, presidente de esta gran institución. Don Juan Carlos, qué gusto. Bueno, muchísimas gracias. Gusto. Es un gusto para mí estar aquí. Qué buena introducción y feliz para que hablemos de todo un poco. Tenemos un amigo en común que nos está viendo en estos momentos, está pegado, es más, le mandé el link para que lo pudiera ver por todos lados. Se llama Daniel Sucha, ¿verdad? Liguista envenenado, que en estos momentos debe estar sufriéndola. Así que, bueno, saludalo. Por supuesto, un gran saludo para Daniel, que entiendo ya pagó un almuerzo. Sí. Estoy seguro que no ha sido el primero que ha pagado, pero bueno, no, me alegra. Y que pagará, así es. Y que pagará. Ahí está, Daniel, de verdad, nunca dedico un podcast, pero te lo prometí, esta es la dedicatoria para vos. Este podcast es pensando en vos y en todos nuestros colegas que también visten esos colores rojo y negros que tanto les gusta. Don Juan Carlos, esta pregunta para ustedes como de kinder. Todos tenemos un economista, todos llevamos un economista por dentro. ¿Cómo es el de Juan Carlos? Bueno, vamos a ver, sí, como usted dice, a todos nos encanta hablar de fútbol, para empezar, de política, actualidad de país y dentro de eso, por supuesto, de economía, ¿verdad? Y ha sido un tema muy, muy relevante, especialmente en los últimos tiempos, por supuesto, con todo lo de la pandemia, con el tema del desempleo, de cómo reactivar la economía, del déficit fiscal y todo el mundo opinando qué es lo que se debe hacer, dependiendo de un poco de la ideología de la gente, pues puede haber soluciones a los problemas diferentes. Pero en el caso mío, yo soy muy pragmático. En general para todo en la vida, pero el tema de la política y la economía, yo diría que soy un pragmático. Yo creo que los dogmas, decir que uno tiene una ideología de la cual uno se tiene que apegar indistintamente de las circunstancias, yo creo que eso no es lo correcto, más bien uno se pone una camisa de fuerza y a mí me gusta pues buscar soluciones que sean pragmáticas, en donde se busque encontrar inclusive lo mejor de cada una de las ideas, ¿verdad? Porque si uno se aferra a una posición sin querer escuchar a los demás, pues va a ser muy difícil que, por ejemplo, en este país se hagan las cosas. Así que soy un pragmático, pienso que el Estado tiene su posición y su rol, aunque no de una manera demasiado grande, ¿verdad? Yo creo que a veces el Estado se mete en demasiadas cosas y no está el incentivo para que el Estado sea un empresario. El Estado empresario yo creo que se ha visto aquí y en otros lados, pues que hace de instituciones ineficientes, porque yo creo que la competencia al final es lo que fuerza a las empresas, es lo que fuerza a los equipos de fútbol, es lo que fuerza a las personas a querer ser mejores y a querer esforzarse para tratar de superarse. Y eso aplica en la vida, ¿verdad? Y cuando yo veo entonces que hay monopolios, pues yo creo que no está ese incentivo para mejorar. Así que bueno, le doy un poquito de los brochazos de qué es lo que pienso. Nadie en su sano juicio, el 31 de diciembre, amanecer primero del 2019-20, brindaba en su casa sabiendo que venía una pandemia. Nadie. Todos brindamos del año nuevo, etcétera, etcétera.
¿Qué tan duro fue el golpe para el presidente de Saprissa cuando dicen todo el mundo para la casa, se paraliza la economía del país, por tanto la economía del club, ¿verdad? Y hasta el día de hoy que hemos vivido una normalidad a medias? Durísimo, algo absolutamente inédito, inesperado, con una gran incertidumbre, que era tal vez de lo más difícil, porque si uno sabe, ok, la economía se va a parar por 90 días, bueno, uno se prepara para esos 90 días, pero no sabíamos si iba a ser 60 días o un año. Nadie, yo creo que se imaginaba más de un año, ¿verdad? Pero lo difícil era prepararse para ese golpe tan duro, pero sin saber por cuánto tiempo también. Y entonces fue un golpe durísimo, no solo en el tema del fútbol, yo también estoy en la industria de restaurantes, así que también sumamente golpeada. Y bueno, fue un momento, primero para tomar acciones inmediatas, ¿verdad? Para cuidar de la gente en aquel momento, ¿verdad? Tener muchísimo liderazgo, muchísima creatividad en cuanto a soluciones, estar en aquel momento en un estado de crisis, llamémoslo así, de planificar flujos de caja, y bueno, con el pasar del tiempo ya iba entrando uno en otro tipo de planificación y medidas, pero es algo, yo creo que nos dio 5 maestrías y 5 doctorados durante este tiempo de cómo prepararse y cómo actuar en una situación como esa. Uno dice, en la práctica, como bien lo dice usted, uno planifica. Entonces uno dice, hay variables en la economía que afectan la economía, hay variables externas a la economía, por ejemplo, que afectan el tipo de cambio. Hablaba yo en Monumental que una de ellas es la incertidumbre. Cuando hay incertidumbre con respecto a la actuación de un país, el tipo de cambio se ve afectado siempre a ser alza. Pero el hecho de que en la universidad, donde usted estudió, donde yo estudié y en la práctica que hemos tenido durante todos estos años de ejercer, nunca una variable fue una pandemia, nunca. Entonces sabemos qué hacer en caso de que haya una guerra, por ejemplo, en el Golfo Pérsico, que sabemos que el petróleo inmediatamente viene al alza, la gasolina y todo lo que lleva la cadena de valor de la gasolina. Sabemos que puede causar un déficit fiscal, podemos un montón de cosas, pero una pandemia, en ningún libro de economía, ni de finanzas, ni de administración viene la palabra pandemia y cómo afrontarla. Era nuevo. Entonces yo me imagino, Juan Carlos, que usted como empresario, como presidente de Saprissa, como socio en el sector de restaurantes, las noches suyas tuvieron que haber sido, esas primeras noches tuvieron que haber sido interminables, el insomnio y muchas veces inclusive hasta ansiedad y depresión, del tal vez no saber qué hacer, por dónde irme. Es que el inicio de la pandemia, y bueno, todavía hasta cierto punto, pero trajo un montón de variables, porque no, por supuesto que no solo era un tema económico, era un tema de salud pública, era un tema de encerrarse, de no ver a gente, de temer por muchos lados, ¿verdad? Entonces, afectaba y afectó y afecta muchísimo a las personas, pues, psicológicamente, mentalmente, emocionalmente, y encima de eso, por supuesto, que uno tiene que poner buena cara, digamos, para enfrentar esos problemas, para hacer equipo, para mostrar liderazgo, y bueno, volvemos al tema de la incertidumbre. O sea, ¿quién hubiera pensado que año y medio después los estadios todavía estarían cerrados, verdad? Entonces requirió reinventarse. Y yo creo que una de las palabras claves de la pandemia y de haber sido exitoso en sortear todo esto es reinventarse, es pensar, como dicen, fuera de la caja y como dicen, todo está sobre la mesa. O sea, todas las posibles soluciones están sobre la mesa, porque lo que estaba uno haciendo antes de la pandemia no aplica, ¿verdad? Y pensar que los ingresos, por ejemplo, se vengan a la mitad durante año y medio, en algunos momentos a menos de la mitad,
bueno, como usted dice, ¿a dónde le enseñan a uno cómo sortear eso, ¿verdad? De manera inmediata y yo creo que requirió y ha requerido muchísimo esfuerzo de toda la población, de empresarios, de trabajadores independientes, de jefes de hogar, pues que han visto algunos perder su trabajo, perder su negocio y ha sido durísimo, durísimo. Para el gobierno también, o sea, indistintamente que uno esté de acuerdo o no con todas las medidas, pues para el presidente, para los ministros, posiciones de liderazgo, para sortear algo también que nunca se ha visto, pues yo creo que ha sido difícil para todos. ¿Cómo fue o cómo ha podido entablar usted esta pandemia con la gente que depende de las instituciones, digamos, con la gente de los restaurantes, por ejemplo, con los jugadores, que la gente puede decir, bueno, es que un jugador de fútbol gana mucho con respecto a un salonero o a un cocinero, pero sigue siendo su fuente de ingresos en su hogar. Y llegar y tomar decisiones, me imagino que tuvo que tomar decisiones con respecto a los dos casos, y cómo enfrentó eso. Complicado, pero yo creo que de lo más importante es ser transparente y hablarle a la gente de una manera empática y directa para explicar cuál es la situación, ¿verdad? Porque, como yo digo, la solución a los temas requieren digamos, de una participación de todos. Si una de las partes no estaba dispuesto a poner de sí, no se iba a encontrar una solución. Por ejemplo, en el fútbol, ¿verdad? En el fútbol era un poquito diferente tal vez que un restaurante o un negocio más tradicional, en el sentido de que el fútbol hay un engranaje, ¿verdad? Son 12 equipos que son parte de la UNAFUT, que es parte de la FEDEFUT. Si un equipo no quería, digamos, ser parte de una solución, por ejemplo, de regresar al torneo lo antes posible y hacer todo para que eso fuera así, de pronto se podía caer todo. Entonces ahí había un elemento de elementos de diferentes capas. Uno, manejar el club a lo interno, cuidar a la gente, ver qué se hacía con las medidas para flujo de caja, por ejemplo. Dos, a nivel de grupo, de los dos equipos, de tratar de llegar a acuerdos comunes de cuáles eran las prioridades, qué es lo que queríamos, qué es lo que nos convenía. Como gremio, entonces, ir a negociar con el gremio de jugadores y llegar a acuerdos. Por ejemplo, ahí al inicio se llegó a un acuerdo entre las partes de la asociación de jugadores y los equipos, por ejemplo, de un ajuste salarial del 50%, negociado. Y eso requirió pues ser muy transparentes y decir, mira, esto es lo que está pasando, es que de lo contrario, entonces ni siquiera podría haber fútbol. Y yo creo que ahí todas las partes pusieron, digamos, como dije, de sí para llegar a esos acuerdos. Entonces, yo creo que la transparencia y hablarle a la gente de una manera muy directa, por supuesto que con empatía, ha sido una clave durante todo este proceso. ¿Se puede volver? Criterio personal. ¿Usted cree que se pueda volver ya los estadios? Sí, yo creo que sí. Para muestra un botón lo que está pasando en prácticamente todos los países del mundo, ¿verdad? Costa Rica fue el primer país de todo el continente americano de regresar al fútbol, al torneo de fútbol, después de que vino la pandemia. Costa Rica mostró liderazgo, mostró capacidad de organización, mostró responsabilidad en ese retorno al fútbol con, digamos, con unos protocolos sanitarios de vanguardia, digamos, y muy estrictos, que después de eso inclusive otros países más grandes que nosotros llamaban a Saprissa, a la UNAFUT, para pedir esos protocolos como una muestra de mejor práctica. Y además creo que durante todo ese tiempo, salvo obviamente algunas excepciones que siempre habrán, pero mostró un gran compromiso y responsabilidad de parte de los equipos de gestionar correctamente esos protocolos. Yo creo que el país ha mostrado además suficiente responsabilidad a los ciudadanos también
de cuidarse. Vemos los restaurantes abiertos a un porcentaje, la gente sale, la gente puede ir a socializar en burbujas a los restaurantes, los bares están abiertos, la gente puede ir al cine, que es un lugar cerrado, con un porcentaje, por supuesto. Ya sabemos cuáles son los temas más importantes. Sí, hay que usar la mascarilla. Ojalá, pues por supuesto, entre más gente vacunada, más fácil va a ser todo esto, que ya el país está avanzando sobre esa línea. Entonces, yo creo pues que los estadios están preparados para recibir en burbujas, son lugares abiertos, con lo cual, basado en los protocolos inclusive que ya hemos propuesto, no veo por qué no la gente puede ir a los estadios, al igual que puede ir a prácticamente cualquier actividad económica y social del país está abierta. La gente puede ir a los centros comerciales donde hay muchísima gente, pero siguiendo ciertas normas. Hace unos meses tomé el ferry y en el ferry iba un montón de gente sentados como en las plateas del Estadio Saprissa, y en un lugar abierto. Entonces pues uno se cuestiona pues por qué todavía no. Sé que hay que tener cuidado y hay que ser responsable y no quiero digamos ser irrespetuoso hacia nadie, pero bueno, yo creo que pronto veremos la apertura en los estadios, ese es el deseo, y bueno, ya llevamos año y medio con un enorme impacto hacia los equipos. Yo estimo, ¿verdad? Esto por supuesto que no hay números públicos y yo no sé los números de los otros equipos, pero un estimado mío es que los equipos de la primera división han dejado de percibir entre 15 y 20 millones de dólares durante el 2020 y lo que será el 2021, lo cual para la industria del fútbol es un montón de dinero. Mucha gente depende del fútbol también, no es solo el tema de entretenimiento. Es una cadena. Es una cadena que también estimamos que aproximadamente 10,000 familias dependen o directa o indirectamente. Los más directos están pudiendo, digamos, los jugadores, entrenadores están teniendo su trabajo, pero los indirectos, toda la gente que depende, por ejemplo, de ir a limpiar el estadio, depende de vender sus comidas en el estadio o afuera del estadio, o sea, todavía hay mucha gente que toda esa parte está sin ingresos. ¿Usted cree, yo le voy a dar mi criterio, que tal vez no haya, primero, voluntad, pero tampoco que estamos aprendiendo lo que han hecho los demás países? Yo lo razono así. Costa Rica, la pandemia le llegó a Costa Rica 4 meses después de que sale el brote en China. Entonces, yo veo lo que pasa en China, veo lo que pasa en Europa antes de que me llegue a mí, y tengo suficiente tiempo para ver lo que están haciendo esos países y prepararme yo como país. O sea, tiempo tuvimos y hemos tenido. Ahora vemos que ya China en la normalidad, Europa prácticamente está en la normalidad completamente, Estados Unidos, que fue muy atacada, fue muy atacada, ya está en una normalidad. Ya hay estados que ni siquiera la mascarilla, ya una economía que ya ahora va en crecimiento, pero yo siento que nosotros nos estancamos. Somos 5 millones de habitantes promedio, de los cuales hablábamos extra cámaras, que ya el 35% estaba con la vacuna doble, 65 más o menos, 61% ya con la primera dosis. Yo siento que ya con números más bajos Estados Unidos abrió y Europa también. Nosotros ya deberíamos estar en una normalidad. Sí, y bueno, y si usted ve, muchísimos sectores ya están en cierta normalidad, ¿verdad? Con algunas, por supuesto, con algunos protocolos o directrices, pero prácticamente todos los sectores ya están abiertos, ¿verdad? Si usted ve, es más, el tema de los estadios es la excepción, diría yo. Y yo creo que ya todos los países nos han demostrado, y aquí mismo también nos hemos dado cuenta, pues que tiene que haber una reactivación económica. Nos tenemos que cuidar. La gente tiene que asumir también una responsabilidad personal. Tenemos que acelerar la vacuna, eso es fundamental, y bueno, creo que el país está haciendo su esfuerzo para eso. Pero no podemos tener tasas de desempleo tan altas. Y si usted ha visto, por ejemplo, en muchos países ya han recuperado entre el 60 y 80% de los empleos que se perdieron durante la pandemia.
Aquí en el país no estamos ni cerca de eso, ¿verdad? Aquí la tasa de desempleo todavía está altísima, altísima, ¿verdad? Entonces, yo creo Con números que no son... Con números que de por sí no eran buenos. No eran buenos porque eran 12.4 de la pandemia. Ahora el gobierno anuncia que estamos en un 17 y punto algo de desempleo, pero a mí el número me queda viendo, porque si yo a ese número le sumo la gente que está suspendida de su contrato laboral, que tienen empleo de papel pero no perciben ingresos, y le sumo la cantidad de gente que en este momento se está dedicando a un trabajo informal, que quiere decir que hoy puede ser que gane algo, mañana no, dependiendo de lo que yo esté haciendo, el número es estratosférico totalmente. Es mucho mayor, y además otros países con una fortaleza económica que nosotros no teníamos ese margen, fueron mucho más agresivos en digamos, en el apoyo a las empresas y los emprendedores y también a la gente desempleada. Entonces pudieron inyectarle un paquetes de estímulo a la economía muy fuertes, de apoyo a la gente que había quedado desempleado, y entonces inclusive los números que vemos en otros países pues no incluyen, dependiendo de cómo lo comparemos, ese apoyo que aquí fue muy limitado, porque por supuesto el margen de maniobra que tenemos en nuestra economía es muy, muy poco. Entonces, salvo unos pocos meses el año pasado, ya ese apoyo a la pequeña y mediana empresa, al trabajador independiente, al emprendedor, pues ha sido, como digo, muy, muy limitado en un proceso tan difícil económicamente. Y cuando ya todo esto pase, digamos, cuando termine el 2021, yo le diría que, bueno, que ya se sabe que muchísimas de esas empresas no volverán a abrir, ya muchas cerraron y no abrieron, ¿verdad? Entonces, el impacto que hemos tenido, digamos, por supuesto que dejando de lado todo el tema de salud, que digamos, de eso estamos hablando de la parte económica, va a ser profundo y duradero. Estímulo parece que es una palabra prohibida en Costa Rica, porque más bien en lugar de estimular el desarrollo de Costa Rica, lo queremos castigar con más impuestos. Vemos que en la práctica, si me voy a Europa, por ejemplo, y veo el caso de Alemania y lo que Alemania hace en pandemia, que le dice a las empresas, ok, voy a darle este paquete, pero usted no me va a despedir a nadie. Vemos que, por ejemplo, la línea aérea de Alemania, Lufthansa, llega, va a declararse en quiebra y el mismo gobierno va y compra sus acciones, pero se queda aquí, no deja que desaparezca la empresa. Y vamos a Estados Unidos y vemos que en lugar de aumentar impuestos, más bien los reduce y elimina varios impuestos. Uno dice, o sea, algo estamos haciendo mal, porque mientras que ellos hacen eso, nosotros decimos, pongámosle un impuesto solidario a las zonas francas. Cuando me generaron más de 40,000 empleos en pandemia, dieron la cara y ayudaron. Entonces uno dice, ¿estoy mal gobernado o mal administrado? Uno también ve, tenemos 2 puertos, de los pocos países en el mundo que tiene 2 puertos, tiene 2 océanos, y los tenemos en las provincias más olvidadas de Costa Rica, Limón y Punta Arenas. Cuando la teoría me dice a mí que teniendo esos 2 puertos, Punta Arenas y Limón deberían ser una zona franca de lado a lado, por supuesto aprovechando eso. Guanacaste tendría que tener un desarrollo turístico mucho más grande que tiene, porque es la capital de turismo en Guanacaste, en Costa Rica. Y el GAM de San José, pero si vamos a Cartago, olvidado, vamos a Heredia, Alajuela, ni siquiera un 40% de su capacidad. Y ni qué decir de San José, que todo dice se alquila, se vende, se alquila, se vende, se alquila, se vende. Entonces ve uno el panorama prácticamente es tétrico totalmente en Costa Rica. Hay varias cosas. Número uno, creo que a veces se nos olvida a algunos y hablaba al principio de competencia. Los países estamos en competencia por atraer inversión extranjera directa, que esa inversión nos genera un montón de empleo. En este momento, y yo diría que en cualquier momento, el empleo es lo más importante. No podemos tener un país que progrese, en donde
busquemos cerrar brechas con una tasa de 18% de desempleo. No se puede, y con un subempleo que escondido altísimo también. Entonces lo primero es generar empleo. Tenemos que traer, y además inversión interna, que la hay, pero no va a ser suficiente para absorber todos esos desempleados. Tenemos que traer inversión extranjera directa, y para eso el país está en competencia. Está en competencia con países como Panamá, Latinoamérica, Irlanda, donde sea. O sea, ya ahora pues el capital fluye libremente en todo el mundo. Y el régimen de zona franca que tenemos es un régimen muy atractivo. Costa Rica tiene una serie de ventajas competitivas del nivel de la gente, de la cercanía a Estados Unidos, del nivel de inglés inclusive, aunque hay que mejorar también, pero ese régimen de zona franca permite que dentro de todo lo malo que ha habido económicamente en los últimos años, nos ha sostenido y ha crecido todo el tema de la inversión en zonas francas. Todas estas empresas maravillosas de tecnología, de dispositivos médicos, que no solo dejan un montón de empleo, sino que también eso a su vez, ese empleo, hace que ese capital de todas esas personas que trabajan ahí incidan en el consumo, incidan en el ahorro, a su vez en inversión, por supuesto cargas sociales de esos trabajos. Entonces yo creo que es muy cortoplacista pensar en ese tema de los impuestos para la zona franca. Para mí es un tema que debería ser prácticamente intocable, porque es de los grandes logros de este país y ha sido el motor de la economía. Yo creo que ahí hay una enorme oportunidad con el tema de la pandemia, en donde Estados Unidos ve que quiere inversiones, ojalá más cerca de su país, y nosotros tenemos que brindar estabilidad, quitar incertidumbre. Ahora que hablábamos de la incertidumbre, nadie va a venir aquí a invertir muchísimo dinero si está la incertidumbre de que le pueden quitar el estatus fiscal en un año o en 3 años. Entonces eso es número uno. Y número dos, efectivamente, aquí yo sé que el gobierno necesita dinero por el déficit fiscal que tenemos, pero si nosotros subimos los impuestos a las empresas, se desestimula la inversión. Exacto. Y entonces las empresas a su vez tienen que socar tuercas, tienen que o quitar empleo o no contratar empleo porque no están reinvirtiendo. Y eso a su vez entramos en un círculo vicioso entonces. Y entonces los ingresos tributarios más bien van a caer. O sea, si uno estimula la inversión, inclusive bajando ciertos impuestos, los ingresos fiscales pueden crecer, y al final uno no lleva porcentajes al banco, uno lleva dinero, y eso es lo que algunos gobiernos, digamos, no han entendido, de que no es subir el porcentaje de ingresos, es estimular la economía para que los ingresos tributarios suban a raíz del crecimiento económico. Lo más triste de todo esto, la pandemia nos ha dejado más enseñanzas positivas que negativas. Eso es una realidad. Nos desnudó también como sociedad, como país, pero hay algo que es muy triste. Costa Rica siempre, su caballito de guerra ha sido, o su logo, es que tenemos una educación gratuita y obligatoria. Ese siempre ha sido. Nosotros no tenemos ejército, tenemos estudiantes. Nos hemos vanagloriado siempre de tener una educación solamente por debajo de la de Chile, en toda Latinoamérica. Pero hoy voy, y a cualquier persona que me esté viendo lo reto para que vean que es cierto. Yo hoy salgo una noche y me estaciono fuera de un restaurante de comida rápida y le pregunto a los muchachos que están esperando un pedido para irlo a dejar, y veo abogados, veo arquitectos, veo ingenieros, veo esa educación que nos ha costado tanto, sin empleo, tratando de subsistir. Ahí está la educación de nosotros, porque no fuimos capaces en todo este tiempo de reactivar una economía, porque tenemos muchos años de estar oyendo que vamos a reactivar la economía, y lo que estamos haciendo es totalmente lo contrario, y estamos desperdiciando el talento del tico, que es una mano de obra calificada y que es reconocida a nivel mundial, porque las empresas se instalan en zona franca aquí porque saben que tienen profesionales de primera. ¿Sabe qué es
uno de los serios problemas que tenemos aquí, que se ha establecido una falacia como que la empresa privada y el sector público están en contraposición, como si fuéramos enemigos, ¿verdad? Y ese es uno de los problemas más serios que tenemos, esa parte ideológica que se ha ido exacerbando, se ha ido sembrando, y eso no puede haber nada más lejos de la realidad. En la medida en que el sector privado y el público se necesitan y deben coexistir. El 85% antes de la pandemia de los empleos del país eran del sector privado. ¿De dónde salen los impuestos? Pues del sector privado. Entonces, entre mejor le vaya y más el gobierno y el Estado ponga estímulo, digamos, desde el punto de vista de infraestructura, sea un país competitivo, el sector privado mejor le va a ir para contratar más gente, para invertir más, que a su vez le da más ingresos al gobierno, que a su vez eso le permite tener mejores programas sociales, mejor infraestructura, mejores servicios públicos. Y es un círculo virtuoso. En la medida en que estamos viendo al sector privado, en algunos casos, pues como el enemigo, y entonces se traba el tema de los trámites porque se le ponen muchas trabas a todo, entonces más bien eso a la larga lo que está es debilitando también el sector público y bueno, ojalá eso cambie. ¿Usted ve que hay un cambio pronto? ¿Siente usted en el ambiente? Yo por naturaleza soy optimista, ¿verdad? Entonces uno sabe pues que puede haber muchos escenarios. Uno también es realista, pero bueno, yo quisiera pensar que hemos aprendido algunas cosas. Sé que es difícil y especialmente en un mundo, no solo aquí, donde las cosas están polarizando tanto, ¿verdad? Uno lo ve en Estados Unidos, es increíble la polarización que ha habido en un país como Estados Unidos, y eso lo vemos ya en todo lado, y las discusiones, por decir algo, en redes sociales ni se diga, ¿verdad? Pero en donde la gente toma posiciones súper inflexibles y confrontativas, y eso hace más difícil buscar puntos de encuentro, y ahí es donde van a estar las soluciones. Por eso hablé yo al principio del pragmatismo, ¿verdad? Creo que la gente ha dejado de ser pragmática y ha sido mucho más dogmática. Soy optimista, pero hay grandes retos. Don Juan Carlos, demasiadas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Le prometo una invitación para el programa de salud financiera, ya con toda una hora, porque el tema se nos hizo pequeño. Bueno, ¿De acuerdo? Muchas gracias por la invitación y a las órdenes para volver. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego.